Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo de la 19ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto que la Iglesia nos propone para meditar en el Evangelio de este día, según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar este texto del Evangelio que ya lo hemos leído hace poco, que nos presenta este milagro de Jesús. Después que ha hecho la multiplicación de los panes, se queda despidiendo a la multitud y le pide a los apóstoles que vayan a la otra orilla del lago de Galilea, mientras él se queda con la gente. Este gesto tan paternal nos indica cuánto amor tiene Jesús por sus ovejas. Se queda, a pesar de haber estado en una jornada muy larga atendiéndolos a todos, se queda incluso despidiendo a los últimos que faltan. Después Jesús se retira a orar. Ya hemos comentado la importancia que tiene la oración y cómo en varios pasajes del Evangelio Jesús se retira a solas y está largas horas en silencio. Este modelo de oración de Cristo es una invitación también a que nosotros busquemos esos momentos de silencio para estar a solas con Él, para estar a solas con Dios. La barca, dice el texto, en medio del mar de Galilea, era golpeada por las olas porque tenían viento en contra. Jesús, a la madrugada, al despuntar el sol, al clarear el día de la resurrección, podríamos tomar esta imagen como una comparación. Jesús viene al amanecer, viene a la madrugada, se acerca a los apóstoles primero no lo reconocen, se asustan y empiezan a gritar: «Es un fantasma». Y es necesario que Jesús les hable y les diga: «Soy yo, no teman». Esto es muy interesante porque también nosotros podemos sacar de este pasaje, de este hecho, una enseñanza. Los apóstoles, ¿por qué no reconocen a Jesús? ¿Por qué no son capaces de darse cuenta que es Él? Primero, por raro que una persona esté caminando sobre las aguas. Seguramente entre el cansancio y el sueño, los apóstoles no ven claramente y no pueden distinguir quién es el que se acerca. Y por eso se asustan, pero no solamente se asustan, sino que empiezan a gritar. Así es en muchos aspectos nuestra vida en relación con Dios. Hay cosas que no las alcanzamos a ver, hay cosas que no las alcanzamos a entender o a comprender o a mirar, que es Dios el que viene a nosotros. Y muchas veces nos asustamos y hacemos como los apóstoles, nos ponemos a gritar pensando que eso es un fantasma, eso es algo malo, es algo que nos va a hacer un daño. Y es necesario que Cristo nos hable.
que Cristo nos diga, tranquilícense, soy yo. Pensemos cuántas veces en nuestra vida se presentan situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones que no comprendemos y que nos angustian interiormente. Esta angustia que sienten los apóstoles no es otra que la angustia que muchas veces nosotros sentimos. Pero Dios, de igual manera que se presentó bajo esta apariencia y que le dio temor a los apóstoles y después termina demostrándoles que es Él y que no tengan miedo, muchas veces el Señor permite en nuestra vida el viento en contra, permite la tormenta. Y nosotros no sabemos distinguir bien si Él está presente o no, y nos asustamos. Nos asustamos ante el dolor, nos asustamos ante la muerte, ante la enfermedad. ¿Y cuántas veces empezamos a gritar, descorazonados, desesperanzados, desanimados? Tenemos que tener la certeza de que Jesús siempre está a nuestro lado, que siempre nos acompaña. Los apóstoles, más allá de que estaban muy dentro del mar de Galilea y era casi imposible que Jesús pudiese llegar por sus propios medios, sin embargo terminan corroborando que como es Dios, Él todo lo puede. Y así también puede pasar en nuestra vida. Podemos pensar que en ciertas circunstancias es imposible que Dios llegue a consolarnos, llegue a estar presente, pero Él siempre puede estar y siempre va a estar. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro le pide salir caminando sobre las aguas y Jesús le enseña que puede hacerlo, pero puede hacerlo en la medida que lo mira fijamente a Jesús y Jesús le confiere a Pedro esa fuerza para estar por encima del mar. El mar que ya hemos comentado es la imagen de los sufrimientos, de los dolores, del pecado. Pero Pedro en un momento deja mirar a Cristo y empieza a mirar el agua impetuosa y el viento y ahí se hunde. Esto también nos pasa a nosotros. De igual manera que nos asustamos ante la tormenta, ante esa presencia de Jesús que no alcanzamos a distinguir, pero que es Él, también nos pasa que cuando miramos las dificultades nos hundimos en ellas y necesitamos mirar a Cristo, necesitamos confirmar nuestra fe en Él, pero esa fe no se funda sobre nosotros, no se funda sobre las cosas materiales o sobre el mundo, sino que se funda únicamente en Jesús. Y eso es lo que nosotros le tenemos que pedir al Señor de manera especial en este día. Hoy también la Iglesia recuerda, aunque no la celebramos por ser domingo, a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, esta santa que fue filósofa, judía, después se convierte, se hace monja carmelita y termina muriendo en un campo de concentración. El ejemplo de su vida, el testimonio de su vida nos enseña a una cosa fundamental. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos enseña a amar a la cruz de Cristo. Toda su vida está relacionada íntimamente con el misterio de la redención en el árbol de la cruz. Tiene una frase muy famosa y muy conocida. Te cito a la sombra del árbol de la cruz para aprender la sabiduría del amor. Qué bellísima frase, qué frase tan profunda. Y pensemos que ella pudo testimoniarla incluso con su propia vida, muriendo por los demás, entregando su vida por amor a Jesús. Que también nosotros en este día, ejemplo de esta santa, recordando lo que nos dice el Evangelio, funde sobre él y sobre el misterio central de nuestra fe, que es el misterio de la cruz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.